¿Cómo fundir columnas correctamente? Para fundir una columna correctamente, es necesario usar los equipos de protección personal completos. Además, necesitará otros equipos y herramientas menores como vibrador de manguera fina, martillo de goma, pala punta cuadrada, balde plástico o metálico, andamios normados, flexómetro, nivel de mano, plomada, serrucho, martillo, clavos de 2 pulgadas a 2 pulgadas y media, taladro, clavos para cemento, pedazos de varilla de 5.5 milímetros de diámetro y 55 centímetros de longitud para varillas, refuerzos secundarios o chicotes, alambre negro o recocido, alambre galvanizado, colocación del encofrado. Pasos para armar un encofrado para columnas cuadradas. Se debe considerar las siguientes recomendaciones. Colocar los separadores o galletas bien asegurados a lo largo de la armadura de la columna con alambre negro o recocido. Luego se elaboran las boquillas o escuadras de replanteo, aseguradas con los clavos para hormigón en las bases de la columna para asegurar los tableros laterales del encofrado. Limpiar muy bien la parte inferior de los tableros o unión de la columna con los plintos, zapatas o losas donde va a nacer la columna. Revisar que la superficie donde nacerá la columna esté con una buena corrugación para garantizar la adherencia del hormigón viejo con el nuevo que se verterá posteriormente. Se deberá poner en el encofrado un desmoldante industrial que no afecte la calidad ni durabilidad del hormigón. Revisar siempre las medidas en el plano arquitectónico y estructural para no fundir una columna de mayor o menor medida a la especificada. Asegurar 3 de las 4 caras de los tableros laterales del encofrado de columna y luego revisar el plano arquitectónico para poner las varillas, refuerzos secundarios o chicotes y asegurarlos con la columna. 2 de los 3 lados del encofrado deberán estar asegurados con trabillas laterales y así garantizar que el encofrado de columna podrá sostener en su interior al hormigón. Se deberá con la plomada o el nivel de mano comprobar la verticalidad del encofrado y así garantizar la correcta ubicación de la columna. Luego, cerrar el encofrado con el cuarto tablero lateral y empezar a asegurar con trabillas laterales y clavos galvanizados. El apuntalamiento es fundamental para mantener esta verticalidad. Las trabillas de cuartones de madera deberán ser asegurados con alambres galvanizados o pasadores, de modo que sirvan como vientos o aseguradores de la verticalidad del encofrado. Se debe considerar dejar en la parte inferior, en las escuadras de replanteo, una ventana de inspección y así garantizar que el hormigón llegó en su totalidad al fondo de la columna. Colocación del hormigón para columnas. Antes de fundir la columna, se deberá humedecer la superficie rugosa para obtener buena adherencia con el hormigón. Mientras se funde la columna, se deberá compactar bien el hormigón, con vibrador de inmersión y por el exterior golpes con el martillo de goma. Se debe vaciar el hormigón de forma constante y nunca dejar una columna incompleta. Desencofrado. Las columnas se podrán desencofrar por lo menos después de 12 horas de su hormigonado, de acuerdo con la norma ecuatoriana de construcción 2014, y se deberán seguir las siguientes recomendaciones. Se deberán cortar y remover los vientos de verticalidad de la columna de manera ordenada y cuidando que no se genere tensiones adicionales a la columna. Se soltarán todas las trabillas de forma ordenada, iniciando de arriba para abajo, considerando cuál es la última cara de encofrado de la columna. El primer tablero se retirará cuidadosamente con una cuña de madera dura, dado que la columna se encuentra en proceso de obtención de la resistencia final de diseño. Se deberá retirar con sumo cuidado los encofrados que contengan las varillas, refuerzos secundarios o chicotes, dado que estos pueden producir mayor dificultad al retirarlos y dañar la calidad de la columna. Limpiar con martillo o bailejo las rebabas del encofrado de la columna.
Se almacenarán los tableros de encofrados de columna de tal manera que se puedan reutilizar. Curado. Para evitar fisuras en la columna se debe considerar los siguientes cuidados. Se debe saturar de agua las columnas el mayor tiempo posible, mínimo los primeros 7 días 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Luego, recubrir con láminas de plástico o plástico de embalaje para que el hormigón alcance toda su resistencia y evitar la pérdida de humedad. Recuerde que, mientras mayor sea la cantidad de agua retenida dentro del hormigón, mayor será la eficiencia del curado y aumentará la durabilidad de las columnas. Cuidados del hormigón para columna y errores comunes. Debido a la premura de continuar con los procesos constructivos, se pueden pasar por alto las siguientes recomendaciones. Encofrados mal apuntalados o asegurados generan desplomes en las columnas. La cantidad de agua requerida para la mezcla se debe respetar sin producir incrementos adicionales, que perjudican la durabilidad y resistencia del hormigón. Para producir rugosidad, se deberá utilizar aditivo en el encofrado, de manera que no se afecte la durabilidad de la columna con microfisuras. No se deberá picar o mover la columna de manera brusca mientras gane la resistencia especificada. No se deberá dañar la integridad de la columna con refuerzos secundarios o chicotes que se instalen de manera no técnica, picando la columna y uniendo al hierro estructural del elemento. Errores comunes. No respetar los recubrimientos de los hierros de la armadura. No ubicar bien la armadura de la columna. No hidratar el hormigón de la columna por el tiempo recomendado, dado que esto producirá fisuras y pérdidas de resistencia. Holcim construye con confianza.